Son las 8:08. Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro, ex presidente del Colegio de Abogados, ex decano de Derecho, profesor eméritus de la Universidad de Cuenca, miembro de varios colectivos, entre ellos el Cabildo por el Agua. Doctor Castro, muy buenos días. ¿Cuál es la incidencia de estos días, de las asambleas, de las marchas, de las misas, de la presencia ciudadana que se está viviendo aquí en la ciudad de Cuenca? Bienvenido. Buenos días, gracias por esta entrevista. Mire, Gustavo, el último acto realizado en la ciudad de Cuenca y luego la peregrinación aquí en Sacocha demuestra que cada vez se van sumando más y más sectores ciudadanos en esta presión, primero porque se respete la voluntad soberana del pueblo expresada en la consulta popular de Cuenca por la defensa del agua, y en segundo lugar porque se ejecute también en debida forma la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY y un rechazo formidable a la licencia ambiental que, al margen de la Constitución y la ley, otorgó el Ministerio del Ambiente en favor de la empresa minera. De tal forma que estos son actos unitarios de confluencia, de convergencia de varias organizaciones de la ciudad y del campo, de diversos sectores sociales, políticos, ideológicos, porque, como hemos dicho, este tema de la lucha por la defensa del agua para los habitantes del Cantón Cuenca, pues no admite ninguna bandería ideológica y política, y es un tema estrictamente de exigencia de cumplimientos de derechos y precautelar, sobre todo, la posición estratégica del Cantón Cuenca en el contexto nacional, que necesita defender sus fuentes de agua. De diversas facetas, diversas aristas que tiene este tema, doctor Castro, hay una fundamental en la cual usted es un experto conjuntamente con otros, varios otros, y a los cuales se van sumando distinguidos juristas de la ciudad de Cuenca. Conocimos que se está formando un grupo de juristas en la Universidad de la SUAY, presididos por Juan Morales, por ejemplo, que están queriendo también sumar sus fuerzas. Hay estudios jurídicos privados locales también de jóvenes cuencanos que se están organizando. Quisiera preguntarle a usted en este tema, que es lo fundamental, que también está sustentada esta lucha entre el agua y la minería desde el punto de vista legal y jurídico, que será definitivo, posiblemente la única y mejor forma de combatir al poder político. Bueno, en la primera parte de su pregunta me parece importante que se vayan formando diferentes núcleos de juristas. Siempre en el Cabildo del Agua habíamos pensado en la necesidad de formar un gran equipo. Usted sabe que este es un tema que implica brindar nuestro tiempo, dedicarnos al margen de cualquier interés y fuera de los intereses económicos, a pensar, analizar los temas jurídicos, constitucionales, legales, las condiciones de hecho, en fin, para fortalecer esta lucha por la defensa de los derechos de los habitantes de Cuenca. Y es por lo tanto plausible que se formen estos diferentes núcleos. En la última resolución del Cabildo del Agua y de la propia Asamblea Ciudadana fue justamente conformar este equipo de juristas, y en ello estamos. Ya tenemos la presencia de algunos colegas que han solicitado justamente ingresar a conformar este equipo. Y bien, porque también de hecho se dé en la Universidad de la SUAY, y aplaudo la posición del doctor Juan Morales, que esté en desempeño. Ojalá que en las otras universidades igualmente se forjen estos núcleos y podemos tener voces potentes, unánimes sobre este tema. Aquí necesitamos la máxima unidad jurídica, la máxima unidad política y social para el éxito de la defensa de Cuenca. Y esperamos también que en esto se vincule el Consejo Cantonal, su departamento jurídico, el Consejo Provincial y sus asesores jurídicos, todos para hacer una gran minga y poder potencializar los fundamentos de nuestra lucha. En la otra parte, debo indicarle que en el futuro la lucha se concentrará primero por hacer prevalecer siempre los resultados de la consulta popular por el agua de Cuenca, ¿no?
La empresa minera y el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas en estos días están enfocados en dar énfasis a un mensaje, en el sentido de decir que la consulta popular no tiene efecto retroactivo. Y nosotros sí, pues consideramos que efectivamente la consulta popular no tiene efecto retroactivo y se refería a la consulta a la fase de explotación minera que no se había alcanzado ni se alcanza todavía a dar. De tal manera que el pronunciamiento del pueblo de Cuenca, al prohibir la explotación minera en los 5 ríos de la consulta, pues sí, se refiere a la fase de explotación. Y aún si no fuese así, Gustavo, pues viejas disposiciones constantes de nuestra legislación señalan que nosotros no ponemos en duda el tema de la titularidad de los derechos mineros. El problema es que la titularidad de los derechos mineros tiene que ejercerse en las condiciones de las leyes vigentes y si se asimila la consulta popular a una ley vigente porque es manifestación de voluntad popular, inclusive de carácter constituyente, bien se puede decir entonces que la titularidad nosotros no hemos cuestionado, lo que hemos señalado es que esa titularidad tiene que hacerse conforme la nueva ley, la nueva manifestación de voluntad soberana que ha prohibido que se realice explotación minera en las áreas de recarga de los 5 ríos de la consulta. Y esto son argumentos en firme que no pueden ser discutidos y aquí se ha pronunciado la doctrina, este último aspecto que les señalo es un principio universal de derecho que se aprende en los primeros años de derecho, cuando estudiamos introducción al derecho, ahí aprendemos justamente los principios y las normas que constan en el título preliminar de nuestro Código Civil y ahí está. De manera que son disposiciones viejas en el sentido de que el ejercicio de la propiedad de cualquier derecho real tiene que hacerse en el marco de las leyes vigentes. Y esa ley vigente expresa que hay una voluntad del pueblo que prohibió la explotación minera, debe ser respetada por el Estado. Más aún, el Estado perdió ya su competencia para decidir sobre este territorio. Lo que pasa es que vivimos en un Estado de carácter autoritario, arbitrario, que pisotea la Constitución. Casi, Gustavo, estamos ya entrando en los umbrales de una suerte de dictadura en este país. Ahora, doctor Castro, hay mucha expectativa sobre lo que pueda dictaminar o resolver el juez Cárdenas, que está a cargo. En sus manos está el indicar o no si es que tanto el Ministerio del Ambiente como Etapa, como la empresa minera han cumplido con la sentencia y estos 4 puntos que se habían determinado para su cumplimiento. Pero aquí quizás lo que preocupa también es los tiempos. ¿Hay algún tiempo establecido en el cual el juez deba pronunciarse o eso está abierto? Digo esto porque efectivamente hay mucha expectativa respecto de lo que el juez pueda decir al respecto, porque de esto va a depender de si con esta licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente la empresa puede o no proceder en Quimsacocha ya con la etapa de explotación. Bueno, el doctor Carlos Cárdenas ha expresado en su última providencia que tiene más de 49,000 fojas de estudio. Entonces la empresa minera, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas se encargaron de enviar cartones y cartones de documentos al juez, impertinentes, materiales que no guardan relación con el tema, porque el asunto es mucho más sencillo, Rosana. Pues se trata de que el juez tiene que dilucidar si es que se cumplió o no, o se cumplieron o no las 4 medidas cautelares que resolvió la Corte Provincial de Justicia a través de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil. Y entonces allí el juez tiene que valorar, de acuerdo a la realidad, en justicia y en derecho, con apego total a la objetividad jurídica y fáctica, de si cumplió o no los informes. Por ejemplo, el primer informe que obligó al Ministerio del Ambiente, el segundo informe que tenía que hacerse conjuntamente entre el Ministerio del Ambiente y Etapa, que efectivamente no se dio así. Si se dio la consulta previa, libre e informada a la comunidad de Escaleras, que nosotros ya hemos demostrado hasta la saciedad que eso no se dio, y si se dio o no la consulta ambiental, nosotros hemos señalado que tampoco se dio aquello, porque obviamente usted comprenderá que 70 campesinos no pueden sustituir a la voluntad que se expresó por parte del pueblo de Cuenca y no puede suplir al 99.9% de comunidades, tanto de los ríos Irquis, Portete, Tarqui, que no fueron consultados. Pero está,
está esto sustentado jurídicamente? Absolutamente probado hasta la saciedad. Recuerde usted, Gustavo, que se hizo una asamblea inclusive en Escaleras y la comuna de Escaleras, su directiva y todos los barrios que concurrieron allá señalaron que no habían sido consultados y que ese acto de socialización, que así fue el carácter que se dio inicialmente en la Victoria del Portete, en un recinto militar, pues existieron más policías y militares que nada, y que la gente que estuvo allí ni siquiera fueron parte de la comuna de Escaleras, sino traídos de otras partes, como siempre, un acto artificioso, ilegítimo, infundado, arbitrario, en connivencia de las autoridades. Que entonces la consulta previa no se dio, y en el caso de la consulta ambiental, mire usted, hemos señalado que ni siquiera se dio en una fecha en la que era de labores, porque lo que regía era un feriado decretado por el propio presidente Noboa. Y ahí realmente un acto impúdico, antiético, inmoral. Igualmente, artificiosamente consultaron solo a 3 grupitos de campesinos, en este caso paniaguados, de la empresa minera. Y eso no es consulta ambiental, ni siquiera se eligieron por los parámetros determinados por la Corte Constitucional. Además de que, Gustavo, la Corte ha sido muy clara en señalar que no puede haber consulta previa si no está dictada la ley orgánica. ¿Cómo es que se puede hacer algo si no existe esa ley? Los argumentos de la minera es de que simplemente hay que aplicar ese derecho. Pero la Corte ha señalado que el ejercicio de ese derecho de la consulta previa, libre e informada, tiene que ser en el marco de la vigencia de una ley orgánica que recién está discutiéndose en la Asamblea. Esa es la prueba de que no existe esa ley. Por lo tanto, no existe fundamento jurídico para haberse llevado esa artificiosa consulta previa. Eso tiene que resolver el juez Cárdenas, así, sin presiones, cumpliendo solamente por la ley, rodeándose de valor y de fuerza, escuchando a la ciudad, escuchando a los habitantes de Cuenca. El juez también, aparte de regirse por la Constitución y la ley y las pruebas que existen en el proceso, tiene que sintonizar también, como decía el juez Oliver Wendell Holmes de Estados Unidos, tiene que sintonizar con la conciencia social, y la conciencia social inclusive ya se expresó en la consulta popular. Eso el juez no puede dejar aparte, tiene que regirse por esa voluntad expresada en Cuenca. Sería tremendo. ¿Qué tan definitiva eventualmente será la decisión de este juez? Por una parte, asumimos que mientras este proceso no se ventile en la Corte de Cuenca, el proyecto no puede continuar, y cuando se dé la sentencia, ¿qué efectos tendría? Bueno, mire, esta situación no puede continuar porque la sentencia de la Corte lo dice claramente, que antes de avanzar a alguna fase de explotación, está prohibida por la voluntad soberana del pueblo. Esa es una situación, Gustavo, que tiene que meditar profundamente el juez, los jueces en general, las autoridades a nivel nacional. Tiene que cumplirse justamente estas cuatro medidas. Y entonces cualquier acto que se ve que contravenga el ordenamiento jurídico público en nuestro país, que contravenga una sentencia, son actos nulos de ningún valor, no tienen eficacia jurídica. Más aún, el juez Cárdenas así tiene que declararlo, que esas consultas previas y ambiental fueron consultas artificiosas, inventadas, que no se cumplió el informe conjunto entre Etapa y el Ministerio del Ambiente, que no se cumplió tampoco el primer punto, es decir, ha sido desobedecido todo la sentencia de la Corte de Justicia. Doctor Castro, pero aquí queda abierta también otra preocupación, porque queda abierta la posibilidad de que, suponiendo que se declare que esta consulta previa, libre e informada no fue tal y que fue efectivamente fraudulenta y que en definitiva no se ejecutó, pues eso quiere decir que entonces tiene la posibilidad de la empresa y el ministerio de volver a hacer la consulta previa, y cumpliendo esa consulta previa, independientemente del tiempo que esto tome, sí avanzar en la explotación minera, sin ningún es que ahí existe, Rosana, una contradicción tremenda. Por eso hemos señalado ya nosotros con claridad que ninguna resolución administrativa o judicial puede estar por encima de una voluntad de expresión soberana que es previa, que es anterior. El pueblo prohibió la explotación minera en las zonas de recarga de los 5 ríos de la consulta. ¿Cómo un juez? Ninguna sentencia puede ir contra una voluntad que es una manifestación, insisto, de carácter constitucional. Es una manifestación constituyente, previa, anterior, base fundamental, frente a la cual ninguna resolución administrativa o judicial puede oponerse. Imagínese usted, ¿en qué país estaríamos
en donde una autoridad administrativa o una autoridad judicial, pues, pisotee la consulta popular. Lo que entonces en ese punto llega a darse una situación de esas, pues simplemente rota la Constitución, rota el ordenamiento jurídico, inobservancia de las sentencias de la Corte Constitucional, inobservancia de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia. ¿Qué queda? Lo único que queda entonces es la resistencia pacífica por otros medios, la movilización. Definitivamente para que el gobierno entienda que no es posible burlarse de la Constitución, de las sentencias. Y las autoridades en el futuro tendrán que ser enjuiciadas, Rosana, tendrán que ser enjuiciadas las autoridades del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Energía y todos quienes se burlaron de la consulta popular y de todos quienes se burlaron de la resolución de la Corte Constitucional y todos quienes se están burlando de la resolución de la Corte Provincial de Justicia. Esto no va a quedar allí. Doctor Castro, estos gobernantes no son eternos y vendrá otro momento donde tendrán que afrontar la justicia y pagar efectivamente por los delitos cometidos. Transitemos, doctor Castro, hacia el peso que tiene esa presencia ciudadana, pero empecemos por la presencia de la Iglesia, que ha sido absolutamente definitiva desde hace días ya, y lo fue este día sábado. La Iglesia, a través del arzobispo de Cuenca, ha declarado que hablar del agua es hablar de la vida y que la vida es sagrada. Ha reforzado el mensaje de que la defensa del agua es un acto ético que trasciende ideologías, que convoca a la conciencia espiritual y comunitaria, a que la lucha se ha convertido en una procesión simbólica donde cuidar la naturaleza es cuidar lo divino, lo humano y lo ancestral, y cita también documentos jurídicos de la Iglesia. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco, documento papal que aborda la crisis ecológica y la urgencia del cuidado de la tierra, de que en este documento se habla que la degradación ecológica está intrínsecamente ligada a la injusticia social. Documento del Papa Francisco que ha sido endosado 100% por el nuevo Papa León XIV y que ha sido trasladado a la comunidad cuencana por el arzobispo y también por Monseñor Fernández, el segundo al mando, diría, segundo en la línea de la curia arquidiocesana de Cuenca. ¿Qué importancia tiene este tema en la situación actual? Tiene una importancia trascendental, Gustavo, porque eso significa que la Iglesia, en su jerarquía, se ha puesto de lado del mensaje evangélico, ha retomado las bases de la Biblia en el sentido de que Dios hizo las cosas en este mundo para ponerle a disposición del género humano, para la vida, para que pueda realizarse la vida de los pueblos, de la criatura humana. Y entonces echar mano de ese mensaje de cuidar los bienes de la creación, de cuidar estos bienes comunes necesarios para el desarrollo de la vida integral, es ponerse del lado del mensaje evangélico, es llevar a la fe no solamente desde los sacramentos o de las instituciones o de los ritos, sino llevar a la práctica de la fe, que nos obliga a los cristianos simplemente a dar testimonio de lo mismo y enfilarnos por la defensa de los derechos de los humildes, de aquellos pueblos que necesitan del agua, del alimento, del cultivo de la tierra, de obtener el pan para sus hijos. Esto tiene que ver con todos los hogares de nuestra comarca. La Iglesia no ha hecho más que retomar ese mensaje, no solamente diría evangélico, sino además el mensaje que hace años, cientos de años atrás, se pronunciaron ya los llamados grandes santos padres de la Iglesia, los padres latinos y los padres griegos. Sí, permítame nada más, y perdóneme nuevamente la interrupción, doctor Castro, rectificar, no es Monseñor Fernández, sino es Monseñor Fernando Ortega, arzobispo auxiliar de Cuenca, a quien me refería. Exactamente, entonces, tanto el arzobispo Marcos Pérez cuanto el obispo Fernando Ortega, lo que hicieron es enfilarse por esos lineamientos de la fe, por esos mandatos éticos y morales, y decía que son de hace años, no son actuales. Desgraciadamente, la mayoría de la gente no conoce lo que los llamados grandes santos padres de la Iglesia, insisto, los padres latinos y griegos, señalaron respecto de cuidar los bienes comunes, respecto de que el disfrute de esos bienes tiene que ser generoso, solidario, una mancomunidad humana, no privatizando lo que es común, peor, ¿no es cierto?, tratando de realizar actividades que van en contra de la mayor parte de las personas.
de forma que ese mensaje de la Iglesia retomó las bases históricas de la doctrina de la Iglesia, la doctrina social. Y por supuesto, este gran mensaje del Papa Francisco en la Laudato Si, y también la evaluación realizada por el mismo Papa respecto de esta encíclica y los nuevos lineamientos del Papa León. Entonces, estamos hablando de que la Iglesia lo que hizo es enfilarse por esos mandatos fundamentales, por esa doctrina, por ese mensaje evangélico de solidarizarse con los más humildes, de realmente estar con el pueblo, porque ese es un mandato fundamental, con los más humildes, con los que sufren, con los que realmente están amenazados por ver que no puedan cultivar sus campos, que puedan tener agua envenenada, que sus aguas para el consumo humano puedan ser envenenados. Pues la Iglesia, además del mensaje evangélico, insisto, ha retomado esas bases deontológicas profundamente éticas y morales de lo que es la doctrina de la Iglesia. Y esperamos que efectivamente sigan sumándose estas voces. Claro, más allá de esto, hay que destacar también, doctor Castro, que esta lucha ha generado una unidad transversal entre el campo y la ciudad evidente el pasado día sábado, articulando comunidades indígenas, campesinas, universidades, autoridades, gremios, barrios populares, etcétera. Así es, una unidad entre la ciudad y el campo, entre personas de diferente ideología, de diferente concepto político, de diferente credo, única y exclusivamente motivados todos por defender el derecho de los habitantes de Cuenca, y eso es fundamental. Sin embargo, da lástima de ver cómo el gobierno sigue insensible, lo que he manifestado siempre. El gobierno, ¿en qué situación está? Entre defender los intereses de esa transnacional minera o defender los intereses del pueblo de Cuenca. El gobierno debe saber que esto no le perdona a los habitantes de Cuenca. Está contra el juicio de la historia. Y todos deben saber esto, que oponerse a la voluntad de un pueblo que se ha manifestado, no ahora, Gustavo. Han tenido varias manifestaciones, varias asambleas ciudadanas, resoluciones del Consejo Cantonal, resoluciones del Consejo Provincial, asambleas comunitarias, inclusive resolución de la propia Contraloría General del Estado, manifestaciones científicas del directorio de etapa, investigaciones realizadas internacionales, nacionales. Ponerse en contra de toda esta corriente popular, social, ambiental, de todo este basamento científico, jurídico, es una barbaridad, Gustavo. El gobierno tiene que rectificar urgentemente, porque Cuenca tiene dignidad, los habitantes de Cuenca tenemos dignidad, y si el gobierno sigue atropellando la Constitución, las leyes y las diferentes sentencias, pues el pueblo tiene que hacer respetar las mismas, y por eso he dicho siempre que nuestra lucha es legítima. Nosotros estamos por la Constitución, nosotros estamos defendiendo la sentencia de la Corte Constitucional, nosotros estamos defendiendo la sentencia de la Corte Provincial de Justicia. Es el gobierno que está atropellando las sentencias de la Constitución y el ordenamiento jurídico. Entonces tenemos toda la legitimidad, y el gobierno tiene que conocer eso, dejar de seguir atropellando, de seguir esa línea de los hechos consumados. Vea usted lo que ha ido haciendo. Resoluciones antijurídicas, inconstitucionales, los hechos y los hechos, y hablando que se han cumplido todas las medidas cautelares, han sido hechos consumados. Allá ustedes verán las acciones jurídicas o constitucionales, allá ustedes demandarán. ¿Pero qué es eso, pues, Gustavo? Atropellar la Constitución es por los hechos consumados y decir, ustedes verán qué hacen. Ese es propio de un poder omnímodo. El gobierno criticó al correísmo y resulta que está haciendo lo mismo que el viejo correísmo en sus tiempos más horrorosos de autoritarismo, de arbitrariedad, de violación permanente de los derechos. ¿Qué diferencia hay con este gobierno? Pues, de forma hay que ser consecuentes, ¿no? Y si el gobierno nacional efectivamente quiere emplearse por la Constitución, no le queda más que escuchar a Cuenca, es una poderosa voz. O simplemente también, bueno, tenemos que decir los cuencanos, bueno, formamos o no formamos parte de este país. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué somos nosotros? ¿Quién nos impone otro destino? Nosotros no hemos escogido el destino minero de arrasar con las fábricas de agua. Todo lo contrario, tiene que respetar el proyecto de Cuenca, pues, Gustavo, en el contexto nacional. Bien. Terminemos, doctor Castro, con lo que viene. ¿Qué es lo que se tiene planificado desde el Cabildo por el Agua? Bueno, ahora tenemos que preparar esa gran marcha cívica ciudadana en la que tienen que estar las autoridades electas, todas las autoridades de elección, las diferentes instituciones, la academia, las organizaciones sindicales, populares, ambientales, las diferentes cooperativas agrarias, las organizaciones rurales, comunas, comunidades, diferentes barrios rurales,
los gremios profesionales, todos de un solo abrazo, a tomarnos las calles de Cuenca para efectivamente hacer escuchar nuestra voz y seguir en la lucha, pero también tenemos otras medidas que tenemos que pensar también en el propio ámbito jurídico y constitucional, y por eso decía, bienvenida esa colaboración de varios juristas, porque dos cabezas piensan mejor que una y esto hay que avanzar. Este es un tema colectivo, no es un tema personalista, no es un tema de protagonismo. Todos tenemos que simplemente unir nuestros hombros, nuestras manos, darnos las manos solidariamente y avanzar. Entonces, justamente el día miércoles tendremos una reunión del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, donde vamos a hacer una evaluación de todo lo que ha acontecido, una reprogramación, tomar los lineamientos respectivos para poder seguir avanzando. Y esperemos, insisto, que todos estemos ahí presentes. Y más bien, Gustavo, aprovecho la oportunidad para agradecer a su medio de comunicación y a otros que se han enfilado por la línea de la defensa de los habitantes de Cuenca. Actitud encomiable del periodismo, y esperemos que sigamos solidariamente todos avanzando en esta lucha. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Castro. El doctor Carlos Castro fue presidente del Colegio de Abogados, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia, ligado aún a la universidad como profesor emeritus, y es también miembro de varios colectivos, entre ellos el Cabildo por el Agua.